Durante 20 años, Tojono eligió el silencio. Nunca abrió su corazón. Nunca dejó que nadie cruzara la puerta de su choza en el desierto. Hasta que una noche escuchó su propio nombre susurrado por una mujer desconocida. ¿Quién era ella? ¿Y por qué su voz le temblaba como si ya lo conociera desde antes? ¿Tú también crees que nada ocurre por casualidad? Si crees que esa mujer fue enviada por el destino o por Dios para sanar el alma de Tojono, escribe "Todo pasa por una razón" en los comentarios. Tal vez esa misma señal esté tocando también tu puerta hoy. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. Durante 20 años, el viento del desierto no escuchó su voz. Nadie pronunció su nombre. Nadie llamó a la puerta de su choza de adobe. En aquel rincón polvoriento entre dunas infinitas y matorrales secos, Tojono había enterrado no solo su pasado, sino también su identidad. Un guerrero apache que una vez fue temido, ahora vivía como sombra bajo el sol ardiente. Como su piel era dura como la tierra seca que pisaba, y sus ojos se habían acostumbrado a mirar sin esperar nada a cambio. Había sido hijo, hermano, protector, hasta que la guerra lo despojó de todo. Un asalto cruel, disfrazado de promesas de paz, acabó con su comunidad. Quedó él solo, con el nombre de su pueblo grabado en la lengua, pero sellado en el alma. Desde entonces, el silencio fue su única compañía. Aprendió a sobrevivir con lo justo: cactus, raíces, agua recolectada en cántaros bajo grietas de piedra. Nadie más conocía aquel escondite, salvo los cuervos que lo sobrevolaban al amanecer y los coyotes que aullaban cuando la luna alcanzaba su punto más alto. El tiempo no pasaba igual en el desierto. Los días eran espejismos y las noches, castigos. Pero Tojono no pedía piedad. No necesitaba nada. Al menos eso creía. Hasta esa noche, el cielo había cambiado. El calor del día se convirtió en un viento frío que arrastraba polvo como cuchillas. Tojono, como siempre, selló la puerta de su choza con una piedra y se arropó junto a las brasas del horno de barro. Cerró los ojos sin rezar, como lo hacía desde hacía años. Y entonces ocurrió. Entre el silbido del viento y el crujir de las ramas secas, una voz quebró la noche. No era el eco de su mente, ni un sueño disfrazado de recuerdo. Era real. Una voz femenina, apenas audible, rasgó el aire con algo que no escuchaba desde hacía 2 décadas. Tojono, su nombre, pronunciado con cuidado, con necesidad, como si cada letra llevara consigo el peso del tiempo. Tojono se irguió como empujado por un rayo. El corazón, que tanto tiempo había latido solo por costumbre, ahora golpeaba con fuerza contra su pecho. ¿Quién podía saber ese nombre? ¿Y por qué lo decía justo aquí? Justo ahora. El viento trajo consigo un olor distinto. No era solo arena ni hojas secas. Era sudor, miedo, sangre. Tojono se acercó a la puerta. El silencio volvió, pero algo dentro de él ya no era silencio. Y fue en ese momento, cuando el desierto tembló por dentro, que Tojono supo el pasado que había enterrado bajo años de arena estaba a punto de regresar, con ojos humanos y una voz que conocía su nombre. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hay nombres que solo se pronuncian cuando el destino está listo para despertar? Si tú también sientes que nada ocurre por casualidad, escribe el número 1 en los comentarios. Tal vez, como Tojono, tú también estás esperando que alguien diga tu nombre en medio del silencio.
La puerta de barro crujió cuando Tojono la empujó con fuerza contenida. El aire helado de la noche chocó con el calor interior, levantando una nube de polvo fino. Por un instante, no vio nada, solo oscuridad y el ulular del viento. Pero ahí estaba, una figura encorvada, medio arrodillada sobre la arena, apenas sostenida por sus propias manos. Una mujer, su cabello, enmarañado y pegado al rostro por el sudor y el polvo, caía como sombras. La túnica que llevaba, antes clara, ahora era un lienzo de sangre seca, tierra y rasgaduras, pero sus ojos eran lo único que no había sido vencido. Eran de un ámbar oscuro, como el sol atrapado en una botella, y miraban directo a él. «Perdón», dijo ella, con la voz ronca, como si cada palabra raspara su garganta. No sabía dónde más ir. Tojono no respondió, no se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre los dos, solo interrumpido por el sonido de una rama lejana que crujía. La mujer tambaleó y cayó de rodillas. Tosió, escupiendo saliva con sangre. Aún así, no bajó la mirada. Tojono apretó los labios. El nombre aún le vibraba en los oídos. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era? ¿Era real o una trampa? Una alucinación. Pero cuando vio sus manos temblar contra la arena caliente, que aún no se enfriaba del todo, algo más fuerte que el miedo se encendió en su pecho. Dejó el cuchillo escondido tras la puerta. Se agachó sin hablar y la ayudó a levantarse. La mujer era más liviana de lo que imaginaba. Sentía los huesos bajo su piel como raíces frágiles. Ella se apoyó en él con una confianza extraña, como si ya lo conociera, como si el roce de sus dedos en su antebrazo fuera una certeza y no una súplica. La condujo dentro, la sentó junto al fuego, le acercó una manta raída, vertió agua en una vasija de barro y la sostuvo para que bebiera. Ella lo hizo con manos temblorosas, pero sin apartar los ojos. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó él finalmente. La mujer respiró hondo. Cerró los ojos y murmuró: «Porque mi madre me habló de ti. Me dijo que si algún día me perdía en el mundo, debía buscar al guerrero sin nombre en el desierto, aquel que una vez la salvó de morir». Tojono se quedó inmóvil. El fuego chisporroteó. Afuera, el viento volvió a soplar, y en ese silencio compartido, algo invisible comenzó a deshacerse dentro de él. Una piedra antigua, por fin, empezó a agrietarse. Y así, bajo una noche sin estrellas, el pasado que Tojono había negado por 20 años regresaba con una promesa y un par de ojos que se negaban a rendirse. Pero una promesa no basta para apagar 20 años de silencio. Esa noche, Tojono no pudo dormir. El fuego crepitaba suave en el horno de barro, pero su mente era un torbellino de imágenes antiguas, un rostro traidor entre soldados, un grito lejano, el olor a humo y sangre. Despertó antes del amanecer. Alma dormía cerca del fuego, envuelta en una manta, con los pies sucios y una cicatriz en la muñeca. Él la observó unos segundos, y algo en su pecho vibró. ¿Y si era mentira? ¿Y si esa mujer sabía más de lo que decía al día siguiente? No dijo nada, pero la miró distinto. Probó la comida que ella preparó con manos tímidas. La vio recoger agua del pozo con pasos lentos, sin intentar acercarse más de lo necesario. «¿Cómo aprendiste a hacer pan con mezquite?», preguntó Tojono, casi sin pensar. «Mi madre me enseñó. Lo usábamos cuando no había maíz, cuando ya solo quedábamos nosotras dos.
¿Y tu padre? Nunca quiso quedarse. Silencio. Pero esta vez no era una barrera. Era un puente a medio construir. Tojono tomó su arco viejo y salió a cazar. Alma lo vio desaparecer entre las dunas y suspiró. Si supieras quién soy realmente, tal vez me echarías ahora mismo. Más tarde. Tojono regresó con 2 conejos pequeños. Ella los limpió sin que él se lo pidiera. Y mientras el sol caía, se sentaron juntos por primera vez, compartiendo el mismo cuenco. ¿Tú crees en el perdón?, preguntó Alma, con voz temblorosa. Tojono no respondió de inmediato. Miró hacia la línea del horizonte. El viento traía consigo el olor seco del cactus abierto. Solo si no viene acompañado de olvido. Yo no he olvidado nada, dijo ella, bajando la mirada. Y por eso, aún tengo miedo de decir todo. Tojono la observó. No dijo confío en ti, pero tampoco se alejó. Y en el desierto, a veces, eso basta. Y así, entre el peso de lo no dicho y la ternura de lo compartido, Alma comenzó a limpiar un espacio que no era físico, un rincón dentro de Tojono, donde la desconfianza dormía. Pero ya no vigilaba tan ferozmente. Pero incluso la ternura necesita tiempo para crecer. Y el pasado no siempre espera. Esa noche, mientras el desierto dormía bajo un manto de estrellas sin nombre, Alma se sentó junto al fuego, en silencio. Tojono afilaba su cuchillo, no por amenaza, por costumbre. Tojono, dijo ella, apenas audible. Él levantó la vista. Sí, quiero contarte algo, pero no sé si querrás escucharme después. El cuchillo quedó sobre la piedra. Tojono asintió, sin hablar. Mi verdadero nombre es Alma, no Lucía, no el que usé para esconderme. Y mi madre se llamaba Yari. ¿Te suena? Tojono parpadeó. El nombre cayó como piedra en un estanque seco. Yari, la hija de Ignacio. Sí, Ignacio fue quien entregó a los nuestros a los soldados. Lo sé. Silencio. Un silencio que no era puente, era abismo. Tojono se levantó sin brusquedad. Dio 3 pasos, de espaldas. Los recuerdos llegaron como cuchillos en la oscuridad, fuego. Gritos, niños arrastrados, su hermana muerta bajo un caballo, y al centro de todo Ignacio, con su voz suave y su sonrisa falsa. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó él, sin volverse. Porque si no te lo decía, mi silencio sería otra traición. Tojono apretó los puños. La noche parecía más fría. No soy mi abuelo, Tojono. Tampoco mi madre fue su cómplice. Ella huyó. Vivió con culpa, criando a una hija en las sombras. Y me hablaba de ti como de una leyenda, el que sobrevivió cuando todos cayeron. ¿Y por qué viniste? Porque quiero cortar esa cadena. No quiero cargar más con el nombre de quien vendió a los tuyos. Quiero ser parte de algo que no se repita. Tojono volvió al fuego. La miró largo. Sus ojos no mostraban miedo, ni culpa. Mostraban verdad. ¿Y tú qué quieres de mí? Nada. Todo lo que sepas, que el desierto no me trajo hasta ti. Yo elegí venir. Y si decides que me vaya, lo haré sin rencor. Tojono tomó el cuchillo y lo envolvió en tela. Mi pueblo ya no está, pero yo sigo aquí, y mientras yo escuche, nadie está solo. Alma bajó la mirada. Sus labios temblaban. Gracias por no llamarme como él. Te llamas Alma, dijo él. Y eso es lo único que importa esta noche.
y en esa chispa de perdón no pronunciado, el guerrero comenzó a reconciliarse con un pasado que nunca olvidó, pero que, por primera vez, no quiso seguir cargando solo. El calor esa mañana no era normal. No era solo sol, era presión, como si el cielo estuviera descendiendo, empujando cada grano de arena contra los cuerpos que intentaban respirar. Tojono lo sintió en los huesos. El desierto le hablaba, y esa vez, el mensaje era claro: algo viene. Desde la cima de una duna, vio lo que temía 3 jinetes, cubiertos de polvo. Avanzaban a paso firme. No buscaban camino, buscaban algo concreto. No. Alguien. Volvió a la choza. Almaty estaba recogiendo leña, con la mirada tranquila. Al verlo correr, su pecho se tensó. ¿Es él?, preguntó sin rodeos. Sí. Y no está solo. Ella soltó el manojo de ramas. Sabía que vendría, pero no tan pronto. Tojono preparó su cuchillo y su arco. Ella, en cambio, fue hasta una caja de barro y sacó algo envuelto en trapo viejo. Una pequeña piedra tallada con un símbolo apache. Era de mi madre. Dijo que si un día me enfrentaba a lo imposible, debía dejar esto donde el enemigo lo viera. ¿Por qué? Porque a veces el pasado también los persigue a ellos. Tojono la miró fijamente. Entendió que esa piedra no era un adorno, era un mensaje o una amenaza. Quédate escondida en el matorral del sur. Hay sombra y roca. No, Alma, no me esconderé más. Déjame al menos distraerlos si se acercan. Sé lo que quieren ver: miedo. Antes de que él pudiera responder, Alma se colgó un pañuelo en la cabeza, levantó polvo con sus pies y comenzó a caminar hacia el lado opuesto del campamento. Tojono quedó solo. Los jinetes se acercaban. Uno de ellos gritó: «Alma, hija de la traidora, sal ahora. Tu sangre no puede esconderse en la arena». Arena. Tojono sintió que algo dentro de él se quebró. No solo venían por ella, venían por lo que ella representaba. Pero justo cuando uno de los hombres levantó su escopeta, una piedra voló desde la colina, golpeó su caballo, que relinchó y se alzó. Fue Alma. «Aquí estoy», gritó, «pero no me llevarán viva». Y entonces, el desierto se volvió ruido, gritos, galopes y pasos firmes que venían desde el otro lado. Tojono avanzaba, con los ojos llenos de viento y la furia antigua, pero el desierto aún no lo había dicho todo, porque entre los jinetes había uno que no miraba a Alma, miraba a Tojono. Y en sus ojos estaba el mismo odio de hace 20 años. Y entonces, el desierto se volvió ruido, gritos, galopes y pasos firmes que venían desde el otro lado. Tojono avanzaba, con los ojos llenos de viento y la furia antigua. El sol era un cuchillo sin filo, la arena, una nube suspendida. Y entre ella, las figuras se movían como espectros de un pasado que aún no se había cerrado. Tojono emergió entre las dunas como si la tierra lo empujara. No corría. Avanzaba como un trueno contenido. Cada paso suyo dejaba huellas que el viento no podía borrar. Los jinetes lo vieron. Uno disparó. El disparo silbó por el aire y levantó una columna de polvo a centímetros de su pie. Pero Tojono no se detuvo. A su derecha, Alma corría entre los arbustos bajos, atrayendo la atención de uno de los hombres. Le arrojó otra piedra,
esta vez directo al rostro. El hombre cayó del caballo, maldiciendo. Tojono llegó al centro del caos. Con su cuchillo curvo, bloqueó el machete de uno de los jinetes. El impacto fue seco, brutal. Chocaron cuerpo a cuerpo, rodando por la arena. Tojono le asestó un golpe en la mandíbula con el mango de su arma. El hombre quedó inconsciente. Otro vino por detrás. Tojono giró, demasiado tarde. Una navaja le cortó el costado. Gritó, no de dolor, sino de rabia. El dolor lo hizo más presente, más vivo. Sangrando, se lanzó sobre su atacante con una fuerza que venía de generaciones enterradas. Lo tiró al suelo, lo dominó y le quitó el arma. No soy el niño que lloró aquella noche, rugió. Ahora soy el eco de todos los que no pudieron gritar y lo dejó inconsciente. Quedaba uno, el del caballo oscuro, el que no decía nada, el que no miraba a Alma. Solo a Tojono. Tú, murmuró Tojono. Tú estabas allí. Y volveré a estarlo, respondió el hombre. Esto no termina aquí. Galopó hacia él con una lanza corta. Tojono se preparó, pero en ese momento, Alma se interpuso con una rama encendida que había tomado del fuego. El caballo se desvió. El jinete cayó, pero se levantó rápido. Demasiado rápido. No gritó Alma, pero el hombre ya había corrido hacia su montura y desaparecía entre la tormenta de polvo. Tojono cayó de rodillas, su camisa empapada en sangre. Alma lo alcanzó, lo sostuvo. Ambos jadeaban. Lo dejaste escapar, dijo ella. No, lo dejé ir. Ahora sabe que no tenemos miedo. Pero en el corazón de Tojono, una verdad ardía como el corte abierto en su costado. Hay heridas que no cierran del todo, porque están hechas para recordarte que el peligro puede regresar cuando menos lo esperas. El sol comenzaba a caer cuando Alma y Tojono regresaron a la choza. El cielo se teñía de ámbar, como si el día quisiera quedarse un poco más para asegurarse de que ellos estuvieran bien. Tojono sangraba, pero no se quejaba. Alma lo ayudó a sentarse sobre un tapiz raído. Lavó la herida con agua tibia y colocó un vendaje improvisado con tela vieja. «No puedes seguir perdiendo sangre», murmuró ella. «He perdido cosas peores, pero esta no la perderás». Que ella lo miró. Esta oportunidad, esta paz, esta parte de ti que aún late. Tojono bajó la cabeza. Durante unos segundos, solo se escuchó el crujir del fuego y el aleteo lejano de un ave nocturna. Tenía una hermana, dijo él. De pronto, se llamaba Isha. Tenía 7 años cuando los soldados vinieron. Ignacio, el abuelo de tu madre, les abrió el paso. Y yo no pude protegerla. Alma apretó su mano, no para interrumpirlo, sino para anclarlo. Desde entonces, juré que mi nombre no valdría nada si no podía usarlo para proteger. Y por 20 años no lo usé. No porque me diera vergüenza, sino porque temía que al decirlo, ella volviera en mis sueños y me preguntara, ¿dónde estabas cuando morí? Sus ojos se humedecieron, pero no lloró, porque las lágrimas ya no eran necesarias para sentir. Y ahora dijo Alma con voz suave, si Isha pudiera verte, si pudiera ver cómo me salvaste, cómo te quedaste, ¿no crees que se sentiría en paz? Tojono asintió. Luego, con voz clara, firme,
por primera vez no hacia el viento, ni hacia los espíritus, sino hacia Alma. Mi nombre es Tojono, y si alguna vez lo olvido, recuérdamelo. Ella sonrió, cansada pero plena, y si yo olvido el mío, te lo cantaré cada amanecer. Se quedaron así, juntos, el desierto, por una vez. Parecía no apretar, solo abrazar, y así, el guerrero que eligió el silencio para proteger su herida, encontró en el nombre que volvió a pronunciar la llave de un nuevo comienzo, uno donde no hacía falta huir ni olvidar, sino quedarse y vivir. Amaneció con el susurro del viento, no con su rugido. El desierto, por primera vez en mucho tiempo, olía a tierra viva. Alma despertó antes que Tojono. Se quedó sentada en la entrada de la choza, con una taza de infusión caliente entre las manos. Miraba cómo el sol se levantaba sin apuro. Nada la perseguía. Por primera vez, no tenía que correr. Detrás de ella, Tojono dormía profundamente. La venda en su costado ya no estaba empapada. Alma sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, seguían aquí. Pasaron los días, y con ellos llegó el ritmo suave de una vida que nunca habían creído posible. Tojono volvió a cazar, pero ya no con prisa. Ahora lo hacía cantando bajito, como si ofreciera respeto al animal antes de tomar su vida. Alma tejía en las tardes. Colgaba tiras de tela de colores en la entrada. Decoraba las paredes con símbolos antiguos que recordaba de su madre. Una vez, dibujó sobre piedra un símbolo yaqui de protección. Tojono lo miró, y sin decir palabra, colocó una piedra apache junto al dibujo. 2 mundos, una casa, una noche. Encendieron una fogata fuera de la choza. Alma llevaba una corona hecha de ramas secas y flores del desierto. Tojono, un collar de cuentas rojas y una pluma del halcón que los había sobrevolado días antes. No hubo testigos, solo la luna y el eco de las montañas. Desde este día, dijo él, tu alma es libre. Pero si eliges quedarte, mi pecho será tu refugio. Y si alguna vez me pierdo, respondió ella, seguiré tu canto entre las dunas, porque tú me llamaste por mi verdadero nombre. Se abrazaron, no como los que temen perder, sino como quienes han decidido quedarse. Los meses pasaron, y la tierra respondió. El huerto dio flores, la cabra parió gemelos, y Alma sintió un cambio, náuseas por las mañanas, una sensibilidad nueva, un instinto antiguo. Una tarde, le mostró a Tojono el pañuelo con pequeñas manchas de sangre. Él la miró, no preguntó, solo sonrió con los ojos brillantes. Seremos 3, dijo él, y esta montaña nunca volverá a estar vacía. El embarazo trajo calma y también vértigo. Tojono aprendió a preparar infusiones para el dolor. Alma cosía una manta pequeña con figuras de animales. A veces, al sentir al niño moverse, ponía las manos sobre su vientre y susurraba Nau, tú vendrás con la lluvia. Y así fue. La noche del parto, el viento sopló fuerte, pero sin furia. Era como si anunciara, no amenazara. Alma gritó, no de miedo, sino de fuerza. Tojono la sostuvo, le ofreció agua, le secó el sudor, y en medio de la madrugada, entre velas y cantos bajos, nació Nahu, un niño de ojos profundos, piel cálida
respiración fuerte. Lo llamaron así, porque en la lengua apache significa el que llega con la lluvia. Alma lo sostuvo contra su pecho y lloró. Tojono los abrazó a los dos. El silencio que antes había sido una tumba, ahora era cuna. Días después, plantaron un árbol frente a la choza, un mezquite joven. Sobre su raíz, Alma enterró un pequeño puñado de tierra del pueblo donde nació, y Tojono, unas cenizas de salvia que su abuela le había dado, un gesto simbólico, un nuevo inicio. Y así, en medio del desierto, donde una vez solo hubo soledad y polvo, nació un hogar. No uno hecho de madera o piedra, sino de nombres recuperados, heridas aceptadas y la certeza de que incluso en el lugar más árido, también puede florecer la vida, en medio del polvo, del sol abrasador y del silencio del desierto. Esta historia no solo nos regala un suspiro, sino también una enseñanza profunda que incluso las almas más heridas pueden renacer cuando encuentran tierra fértil en el corazón de otro. La historia de Tojono y Alma no trata únicamente del amor que nace después de la tormenta. Es una de esas historias del salvaje oeste que, más allá del romance o la acción, nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos a quién cerramos la puerta cuando más necesitaba refugio, y cuántas veces hemos callado nuestro dolor por miedo a no ser escuchados. Tojono eligió el silencio durante 20 años, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el mundo nunca quiso escuchar a un indígena roto por la pérdida. Alma huyó con el alma hecha trizas, creyendo que era culpable de la muerte de su madre. Ambos crecieron entre muros invisibles, los de la discriminación, el abandono, el juicio, tontilteo. Pero cuando el destino o el desierto los reunió, no solo compartieron el pan o el fuego, compartieron la culpa, el vacío y poco a poco, también la sanación. Y eso es lo que transforma esta narración en algo más poderoso que un simple cuento la convierte en una guía. Una brújula emocional. En cada rincón del mundo hay miles de personas como Alma y Tojono sobreviviendo, silenciosas, solas, y quizás, si prestáramos más atención, si abriéramos más puertas, si preguntáramos con el corazón dispuesto, descubriríamos que las verdaderas historias del salvaje oeste no están hechas de pistolas ni de duelos al atardecer, sino de miradas sostenidas, de manos que curan, de promesas susurradas bajo una manta. Esta historia también nos recuerda el valor de la identidad y de las raíces, en un mundo que a menudo nos empuja a olvidar de dónde venimos. Tojono nos enseña que la memoria es resistencia, que nombrar nuestra lengua, nuestros antepasados, nuestros ritos, es también una forma de decir estoy aquí y sigo siendo yo. Por eso, cuando alguien te diga que solo son cuentos del pasado, recuérdales que las historias del salvaje oeste no murieron con los viejos vaqueros. Están vivas en cada mujer que se niega a ser vendida, en cada hombre que, pese al dolor, sigue eligiendo proteger, y en cada niño que nace bajo un techo humilde, pero lleno de dignidad. ¿Te conmovió esta historia? ¿Quieres descubrir más relatos como este, llenos de emoción, raíces y esperanza? Entonces, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana en nuevas historias del salvaje oeste, donde el alma siempre encuentra un lugar para sanar. Porque mientras haya alguien dispuesto a amar con respeto, mientras exista una voz que se atreva a romper el silencio, siempre habrá un nuevo comienzo, incluso en el desierto más árido.